Bueno, como ya me han presentado, yo soy Yusef Aguifares, soy Experience Owner o Product Owner de TIVA. TIVA es el app de inversiones del BCP, es un canal 100% digital para clientes del BCP para que puedan invertir en fondos mutuos administrados por Credit Corp Capital SAF. Mi rol como Experience Owner básicamente es el de liderar el desarrollo técnico y también la propuesta de valor que se tiene en la aplicación, básicamente aterrizar los deseos de los clientes para volverlos realidad. Recording in progress. Pero por mi bagaje, por mi carrera, yo siendo economista de la Universidad del Pacífico y trabajando en la gestión de patrimonios en la industria de inversiones, bolsa y gestión de patrimonios desde 2015, es que mi especialidad es básicamente la de inversiones. Entiendo, muchos deben de estar súper interesados en materia de inversiones, tanto para poder invertir su propio dinero, como para también tener el conocimiento técnico que da tantas herramientas a nivel laboral. Así que quiero compartir parte de ese conocimiento que tengo por la formación académica, así como por la experiencia que he podido tener. Y así es como llegamos a la juventud inversionista en el Perú. Nuestra agenda cubre 6 puntos, los primeros y los más importantes: cómo pasar del ahorro a la inversión. La segunda idea va en línea de qué clases de activo de inversión existen, qué es lo que yo puedo elegir para invertir, los tipos de riesgos al momento de invertir, porque toda inversión conlleva un nivel de riesgo, cuáles son, cómo se pueden cuantificar, qué criterios debería de tener yo al momento de construir mi portafolio de inversión. Un portafolio de inversión, dícese, la mezcla, la combinación de los instrumentos en los cuales invierto, qué debería de guiar esa construcción de mi propuesta de valor. ¿Qué son los fondos mutuos? Porque hay que entender que son los fondos mutuos, es básicamente el instrumento más fácil al cual ustedes van a poder tener acceso si es que quieren tener ya una experiencia personal de inversiones. Y finalmente, y solamente como cierre, un tema de TIVA y cómo es que se puede utilizar, si es que quisieran utilizar TIVA como una herramienta. Pero acá lo importante van a ser esos primeros 5 puntos en el orden académico de las inversiones. Entonces, del ahorro a la inversión. Muchas veces hablamos de que en Perú se han hecho bastantes esfuerzos sobre la cultura del ahorro, el hecho de mis ingresos, tratar que mis ingresos sean mayores que mis gastos para que ese excedente sea siempre un ahorro. Primero se hablaba en términos de un excedente, luego lo que decíamos es, no, parte del presupuesto que yo tengo debería ser ahorro. Ahora el paso al cual yo los estoy invitando es, si ya estoy ahorrando, ¿cómo hago para que ese ahorro se invierta? ¿Cómo hago para que ese ahorro se traduzca en que mi plata trabaje para mí? Unas primeras consideraciones. El ahorro siempre va a ser un paso inicial. Es que uno no ahorra, no va a poder invertir. Pero invertir es un paso siguiente al ahorro en el sentido de que me permite consolidar mi patrimonio. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se hace tan importante invertir, especialmente en la coyuntura del 2020 y 2021? La crisis que ha venido como consecuencia de la pandemia y las situaciones en las cuales nuestra economía está rebotando y tratando de salir, han puesto muy en claro un fenómeno que va a marcar a todo el mundo. De repente, por cuestiones simplemente de edad y también incluyéndome, no hemos vivido un proceso de inflación complicado en el Perú. El Banco Central de Reserva ha hecho un excelente trabajo en mantener la inflación en nuestro país dentro del rango meta del 2-3%. Sin embargo, todo proceso de recuperación económica luego de una crisis suele venir acompañado de un proceso de inflación. Luego de un momento en el cual la economía ha estado tan parada y vuelve a agarrar actividad, no solamente en Perú, sino a nivel global, se ven procesos inflacionarios, se ve una subida general de los precios. Si es que tenemos alguna duda de ello, nada más basta con ver reportes de inflación en los Estados Unidos, donde la inflación ha estado por encima del 5% anual. Lo mismo en el caso de Europa, la inflación que había antes del coronavirus había sido del orden del 0.1 o 0.5%, sin embargo ahora ya está dentro del orden del 2%. Toda recuperación de la actividad económica para salir de una crisis suele venir acompañada de un proceso inflacionario. ¿Y qué hace la inflación? Sino comerse el valor del dinero. Cuando hay inflación y yo me quedo con 100 soles, luego de un año, mis 100 soles, con una inflación, digamos, del 4%, mis 100 soles siguen siendo 100 soles nominalmente, pero realmente la capacidad o el poder de compra de esos 100 soles se ha reducido en 4% por inflación. Mis 100 soles ahora en realidad valen como 96. Contextos de inflación, como menciono acá, reducen el valor, el poder de compra de nuestro ahorro. Esto quiere decir que si es que yo me quedo únicamente con el dinero en mi cuenta de ahorros,
la inflación se va a comer el valor de mi dinero. En términos reales, estoy perdiendo. Por ello es que invertir, muchas veces asociamos invertir o está mal pensar en invertir como si fuera una apuesta o necesariamente invertir como que voy a tomar riesgos y eso me puede asustar. En contextos de inflación, y la inflación va a ser el evento que va a marcar todavía 2021 y 2022, en contextos de inflación, el hecho de invertir realmente se convierte en una manera de defender más bien el capital, de defender el patrimonio. De hecho, en circunstancias de inflación, lo que se suele recomendar es invertir un poco más en acciones que en bonos. Vamos a ir a detalle en eso. ¿Cómo es que son compatibles el ahorro y la inversión? Porque mucha gente me puede decir, pero si invierto todo lo que ahorro, si invierto ya no voy a estar ahorrando, o si yo me considero un ahorrista, en realidad nunca voy a dar el paso a invertir. No se preocupen, el ahorro y la inversión realmente son compatibles. Existen diferentes instrumentos de inversión, cada uno con sus particularidades de riesgo y retorno. No va a ser lo mismo invertir, por ejemplo, en un fondo que invierte en un montón de depósitos a plazo fijo, que son disponibles en cualquier momento y que no tienen ninguna exposición o ningún riesgo del mercado. Lo que pase con el mercado de valores no le afecta a ese fondo. Cosa completamente distinta a un fondo que está invertido 100% en acciones a nivel global, que evidentemente sí está expuesto o sí tiene los riesgos del mercado. Entonces, si es que hay instrumentos más conservadores y hay instrumentos más agresivos, realmente yo puedo hacer un mix que me permita que una parte de mi capital esté bien a la defensiva y una parte de mi capital sí sea una apuesta por ver cómo es que le va al mercado de valores. Otra cosa que es muy importante, cuando yo tengo ahorro y cuando comienzo a invertir, tengo que pensar con intertemporalidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno piensa en su patrimonio, se dará cuenta que hay una cierta cantidad de plata que sabe que la va a tener que disponer en el corto plazo, una cantidad de dinero que no necesariamente lo tiene que utilizar en el corto plazo, 6 meses o un año, sino de repente más adelante. Y hay una parte del dinero que sí está pensado muy a largo plazo. Para los empleados, la AFP, por ejemplo, pero para el inversionista eficiente y el inversionista inteligente, siempre habrá una parte de su ahorro y una parte de su inversión que está planificada para 10, 20 años. Si somos capaces de ver que el total de nuestro patrimonio está dividido en cuestiones de corto, mediano y largo plazo, siendo lo de más corto plazo, lo de más emergencia o lo que puedo tener que disponer rápido, invertido de forma más conservadora, y aquello que está pensado para más tarde, sí puede tomar más riesgos, ahí es donde el ahorro y la inversión se vuelven bastante compatibles. Por eso es que digo, en última instancia, las inversiones realmente son como una herramienta para planificarnos financieramente. Invertir en activos más conservadores, porque eso es para el corto plazo, invertir en activos más agresivos, pero con mayor potencial de ganancia, pensando en el largo plazo. ¿Y cuánto invertir de lo que yo ahorro? Para hacerlo sencillo, y esto es una opinión personal, una proporción de 30-70 me parece lo más prudente, especialmente para la gente más joven. Aprovechemos la juventud, aprovechemos que podemos plantearnos metas más a largo plazo para poder decir, ok, del total que yo tengo de capacidad de ahorro mensual, un 30% lo voy a dejar en mi cuenta de ahorros y no lo voy a tocar. Ese es un dinero que realmente no estoy dispuesto a perder, no estoy dispuesto a apostar. Pero ese otro 70% sí lo voy a invertir mes a mes, porque está pensado para mucho más adelante. En la medida que nos demos cuenta de que podemos invertir más temprano, nos daremos cuenta de verdad que es lo más eficiente. No existe o no conozco a ninguna persona que no me haya dicho, ojalá no hubiera invertido más joven. Realmente todo el mundo lo va a decir. Ojalá hubiera descubierto el beneficio de invertir más joven, porque así tendría mayor capital. Entonces, esta división entre cuánto ahorro, cuánto invierto, cuánto estoy dispuesto a perder, realmente depende de cada uno. Hay que hacer un ejercicio de autoconocimiento, saber cuáles son nuestros objetivos y necesidades. Hay algunos que tienen necesidades un poco más inmediatas, eso te exige más ahorro que inversión. Hay algunos que sí se pueden dar la posibilidad de pensar más a mediano o largo plazo, entonces ustedes le podrán dar mayor prioridad al ahorro, a la inversión, perdón. La proporción que yo les sugiero, aprovechando la juventud, 30-70, me parece que es el secreto del éxito. Por otro lado, invertir debería ser parte de un presupuesto, y acá yo quería llevarlo hacia algo mucho más puntual. Ahora voy a ir a las preguntas. Quería llevarlo hacia un ejemplo mucho más real, y es, imaginemos que yo tuviera un ingreso de 2.000 soles mensuales, y
quiero llevarlo a la realidad, cómo es que ese dinero se va a emplear. Pónganle que hay 500 soles que se nos van en gastos del hogar. Luz, agua, teléfono y demás cosas. Esos son gastos fijos. Hay una primera categoría, cuando uno arma un presupuesto, cuando uno hace una planificación financiera, hay una primera categoría de gastos de los cuales básicamente uno no puede escapar, que son los gastos de vida, donde vives, transporte, alimentación, vestimenta básica, si es que uno tiene hijos, claramente la cobertura de nuestros hijos. Otra categoría de gastos fijos son el pago de deudas. Si uno tiene un crédito hipotecario, un crédito vehicular o un crédito de consumo que tienen tasas de interés altas, realmente hay que honrar las deudas, hay que pagarlas. Y puede haber algún otro gasto por ahí fijo. Habrá quienes me digan que Netflix o Spotify son sus gastos fijos. También es entendible, pueden ser gastos fijos también. Hay toda una primera categoría de gastos fijos de los cuales uno no puede escapar. Entonces, de mis 2.000 soles, yo sé mes a mes que hay una cierta cantidad de plata que se me va a ir. Por ejemplo, en mi caso, yo también sé que por temas de traslado y transporte, una parte de mis gastos es en gasolina, es un gasto fijo. Hay otra categoría muy importante, un fondo de emergencias. Este lo dicen todos los influencers. El fondo de emergencias, ¿para qué nos va a servir? Creo que ya nos quedó claro a todos por el contexto del coronavirus y la dificultad que ha tenido nuestro país, que de verdad se sigue importante tener lo que algunas personas llaman un guardadito para emergencias de salud o para cualquier imprevisto que pueda ocurrir. Un tema de un accidente, Dios no quiera, cuestiones de salud, cuestiones de carro, cuestiones de una avería en la casa. Siempre hay que tener un cierto capital para poder cubrir esos huecos. Entonces, para cualquier contingencia, mes a mes uno debería de destinar una cierta cantidad de dinero a ese fondo de emergencias que cuando ya hay hijos o hay personas que dependen de nosotros, ese fondo de emergencias se hace más evidente. Entonces, mes a mes, aportémosle a ese fondo de emergencias. Siempre hay que nutrir ese fondo de emergencias como una caja de ahorros. Y de ahí viene la tercera categoría, que son las inversiones y el ocio. Para mí hay un tema hay que buscar equilibrios en la vida. No todo lo que, si no se me va en gastos en el fondo de emergencias, todo lo voy a invertir. Hay que buscar un equilibrio. También hay cuestiones de entretenimiento básico que todo el mundo necesita para calidad de vida. Así que hay ciertos gastos variables en entretenimiento, ropa, salidas, comida fuera, el lujo que a uno en realidad le pueda gustar, que también hay que planificar para no gastárselo todo, como algunas veces le he dicho a algunos amigos, no, que todo el sueldo no se vaya en Rappi, o que no todo el sueldo se vaya en Amazon o en pedidos. Presupuesten ese gasto variable, presupuesten el ocio. ¿Por qué lo digo? Porque si le ponen un tope, van a poder disfrutar del dinero, van a poder darse entretenimiento, pero sin que sea desmedido. Y le van a poder asignar el presupuesto a las inversiones como es debido. Busquemos siempre un equilibrio. Así que así es como yo hacía el ejercicio en cuestiones de gasto fijo del hogar y de la alimentación. 850 soles se iban ahí. Otros viáticos que puede ser el transporte o demás, ahí se me iban 150 soles. Esto, si se dan cuenta, es un orden de prioridad. Hogar, alimentación y viáticos son cosas de las cuales uno no puede escapar. El fondo de emergencias es más importante que las inversiones y más importante que el ocio. Así que el fondo de emergencias tiene que estar. Yo le he asignado 250 soles. A las inversiones, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué hablo de las inversiones como parte del presupuesto mensual, es decir, que las inversiones se tienen que hacer poco a poco. A las inversiones les dedico un buen 25% si es posible. Y finalmente al ocio, el margen. Y cualquier excedente que pueda quedar, queda en uno si es que lo va a mandar el fondo de emergencias a inversiones o a ocio. Yo entiendo cuando hay un excedente o cuando a uno le hacen un aumento, comienzan a practicar y le suben el sueldo, la tendencia suele ser a llevarlo al ocio. Tratemos que no sea así, tratemos de que sea el fondo de emergencias una parte de inversiones y marginalmente también al ocio. Antes de seguir avanzando, quiero poder revisar algunas de las preguntas que hay acá. Punto mínimo. Perfecto. Listo. Ahí había una pregunta acerca de cuánto es el mínimo que uno debería de invertir para poder traducirlo a buenas ganancias. El secreto en verdad en invertir es cuando uno va a comenzar a invertir, o el hecho de invertir no es una acción puntual
invertir se vuelve un hábito. Cuando tú construyes un patrimonio, por ejemplo, cuando una persona tiene una AFP y le hacen un descuento de la planilla mes a mes, tú mes a mes le estás sumando al fondo de tu AFP y eso se va invirtiendo y tú le vas sumando aportes mensuales, aparte de las ganancias que se van acumulando y se van reinvirtiendo. ¿Desde qué monto uno ya podría ver entonces ciertas ganancias? Francamente creo que desde 100 soles o 100 dólares ya uno podría comenzar a ver ganancias, pero acá lo importante no es cuánto debo invertir para ver la ganancia, sino el hecho de que yo invierta esa cantidad mínima mes a mes. Entonces, una vez que ya nos hemos dado cuenta de que la inversión no es un excedente, sino que la inversión tiene que ser parte de ese presupuesto, nos tenemos que ir a ver cuáles son esos activos de inversión que hay. Y vamos a repasarlos brevemente. Hay 4 categorías principales para mí. La primera, llamada liquidez o money market en inglés, son los depósitos a la vista o los depósitos a plazo fijo. Esto es súper conocido por todo el mundo, son los activos de menor riesgo, de hecho prácticamente no tienen riesgo de mercado, pero también son los activos de menor rendimiento. En los depósitos a plazo, ¿cuál es la tónica? Tengo una cantidad de dinero, un plazo ya establecido, una tasa ya establecida. Entonces yo ya sé todas las reglas de juego desde un inicio. Agarro y meto 1.000 soles con una tasa de interés de 4%. No va a ser más, no va a ser menos. Al final del año me devuelven mis 1.000 soles más el 4% de intereses. El plazo es fijo, la tasa es fija, todas las condiciones ya están prefijadas. Perfecto. Para la persona que sea lo más conservadora posible, ¿pueden funcionar los depósitos a plazo? Sí. Sin embargo, van a ser el producto que tiene menor rendimiento. Eso indefectiblemente. Después vamos a poder repasar la data histórica. Hoy por hoy, si buscamos tasas competitivas en el mercado, realmente vamos a estar en soles, entre el 2% y alguno que pueda conseguir 4%. Muy importante al momento de colocar el dinero en un depósito a plazo, va a ser que revisemos que la entidad a la cual estamos dando nuestro dinero efectivamente esté regulada por la Superintendencia la Superintendencia de Banca y Seguros, y además que la cantidad de dinero que tenemos invertida o colocada en un depósito a plazo esté dentro de la cobertura de depósitos, aproximadamente 106.000 soles, porque si es que la caja quiebra, y ya hemos visto financieras que en 2019 habían quebrado como TFC, cualquier dinero por encima de ese monto no me lo cubren. Así que, con pinzas, y una idea muy general en inversiones. Si uno quiere mayor retorno, hay que tomar mayores riesgos. Y si uno toma mayores riesgos, hay que pensar a más largo plazo. El depósito a plazo es el menor riesgo, pero también el menor rendimiento, el menor retorno. Renta fija. ¿Qué es la renta fija o qué son los bonos? Son un instrumento de deuda. Estos instrumentos de deuda o esta deuda puede ser emitida por los gobiernos, esos son llamados los bonos soberanos, como los bonos de Perú, o puede ser emitida por empresas, bonos corporativos. Tienen un plazo definido y una tasa de interés definida desde que se emiten, pero los bonos son negociados en el mercado de valores. Se compran y se venden, por lo tanto tienen un precio de mercado que fluctúa. Vamos a llevarlo hacia un plano más sencillo. Un bono es como la deuda de una persona. Uno lo que hace es, se presta una cierta cantidad de plata y tiene que pagar una tasa de interés al banco. Lo mismo es con un bono. Una empresa, por dar un ejemplo, vamos a hablar de el BCP, o un bono que cuando yo era asesor de inversiones se colocó y que comprábamos con unos clientes. Banbif en 2019 emitió un bono para 5 años, un bono de 5 años, con una tasa de interés de 7%. Los clientes que compraron ese bono lo pueden vender en cualquier momento también, al precio del mercado. Lo compraron y van a recibir un interés, también llamado cupón, de 7% anualmente. Perfecto, entonces durante 5 años reciben su 7% y al final les devuelven el capital inicial. Este bono igual cotiza en el mercado y se puede comprar y vender a un precio de mercado en cualquier momento. Eso quiere decir que, a diferencia de los depósitos, los bonos, aunque tienen también un plazo y una tasa, pueden ser negociados en lo que se llama el mercado secundario, como las acciones, pero con menor volatilidad que las acciones. El siguiente paso adelante en riesgo y retorno, la renta variable, las acciones. Todo el mundo cuando habla acerca de la bolsa suelen referirse a las acciones, así que ese es el mercado predilecto. Las acciones representan una participación de una empresa y tienen un rendimiento que está compuesto por 2 componentes. Muchas veces la gente se olvida de esto.
Cuando uno compra una acción, puedes ganar por dos motivos. El primer motivo es por el reparto de dividendos de la empresa. Las empresas, por su propia actividad y su propia dinámica, generan utilidades y esas utilidades se pueden terminar repartiendo en dividendos. Cuando yo tengo acciones, voy a recibir una parte de dividendos. Así sean $5 o $50, pero voy a recibir dividendos anualmente. De otro lado, está el cambio en el valor, en el precio de las acciones. Aquí les ponía el ejemplo de NVIDIA, una empresa en el sector tecnológico para procesadores. Y, por ejemplo, acá vemos cómo es que se ha movido el precio de la acción de NVIDIA en el último año. Claro, una acción que ha subido muchísimo, le ha ido muy bien a NVIDIA, pero además también tiene un reparto de dividendos. Así que es importante mencionarlo. Uno gana tanto por el precio de la acción, que suba, como por el reparto de dividendos que se da anualmente. Se puede invertir en una acción en particular. Existen diferentes plataformas para poder hacer esto. Robinhood, eToro, Interactive Brokers, o trabajar con una sociedad de agente de bolsa, con un agente de bolsa que te ayude a comprar las acciones. Tú puedes comprar la acción puntual de NVIDIA. O también existe otra posibilidad. De repente tú no tienes una acción en particular que te guste, o una empresa en particular que te guste, pero sí te gusta un sector. Por ejemplo, te gusta el sector tecnología, perfecto. Existen los ETFs. Un ETF es un Exchange Traded Fund. Es como una acción que agrupa acciones. Un ETF muy conocido es el QQQ. El QQQ es el ETF que replica al índice Nasdaq. El índice Nasdaq es el índice que agrupa a todas las acciones de tecnología. Cuando yo compro el QQQ, es como si comprara un poco de Amazon, un poco de Facebook, un poco de Nvidia, un poco de Google, un poco de Microsoft y así. Otro ETF muy conocido, el SPY, el SPY, es un ETF que replica al índice Standard & Poor's 500 de las principales 500 empresas norteamericanas. Cuando yo compro el SPY, es como si estuviera comprando un poquito de cada una de esas 500 empresas. Así que los ETFs en realidad pueden ser una muy buena manera de generar diversificación, sea por sector, actividad económica, país, o para replicar un índice. Entonces pueden comprar la acción de una empresa o pueden comprar un ETF que te agrupa esa empresa con otras más. Finalmente, en el rubro de alternativos, es una definición un poco amplia, pero con esto me voy a referir a varios tipos de inversiones. En commodities, que son todos aquellos bienes que son estándar, vamos a encontrar varios minerales como oro, plata, cobre, el petróleo, varios alimentos, de hecho el café, el algodón, azúcar, están dentro de la categoría de commodities. Las criptos, que yo estoy seguro que muchos acá deben estar muy ilusionados acerca de las criptos. Para criptos existen plataformas para poder operar criptos, como puedan ser, bueno, la principal que más se ha estado utilizando ha sido Binance, hay quienes utilizan Coinbase. En el caso de las criptomonedas, aparecen Bitcoin, Ethereum y una serie de criptos adicionales. Ciertamente, como instrumento de inversión, es un activo con muchísima volatilidad y que hay que dedicarle bastante tiempo para poder sacarle provecho, pero definitivamente las criptos pueden ser, y ya son parte de un portafolio debidamente diversificado. Así que en esa categoría de alternativos también van a aparecer las criptos. Fondos de cobertura, también llamados hedge funds, que son fondos que tienen su propia estrategia, tienen su propia manera de manejar las cosas, suelen ser fondos con una volatilidad también bastante alta, un rendimiento alto, pero también cuando las cosas no van bien, les puede ir bastante mal. Este año hubo un caso bastante famoso de un fondo gestionado desde Japón, un hedge fund, que quebró justamente porque las políticas de riesgo no fueron cubiertas. Así que en el caso de los hedge funds hay que tener muchísimo cuidado. Y finalmente, en el caso de bienes raíces, existen la posibilidad de comprar directamente un inmueble, aquel que compra un terreno, un departamento o una casa, o si uno lo quiere ver desde el mercado de valores, existen los REITs, Real Estate Investment Trust, que es como si fuera un ETF o una acción de desarrollo inmobiliario, o en el mercado peruano lo que también se ha estado trabajando bastante son los FIBRAs, Fondo de Inversión en Bienes Raíces, que vale la pena revisarlos, vale la pena buscarlos porque tienen el beneficio tanto de la posibilidad de revalorización de los activos, la revalorización del terreno o del inmueble, así como la generación de un flujo de caja, dividendos, utilidades que son el resultado del alquiler de las propiedades que están dentro del fondo. Básicamente es un fondo que invierte en un montón de propiedades, pueden ser oficinas, pueden ser casas, y del cobro de esos terrenos por los alquileres o por la utilización del espacio, es que un FIBRA, un fondo, puede generarte ganancias adicionales. Esos son los distintos activos de inversión, cada uno con sus niveles de riesgo-retorno. Claramente al momento de construir un portafolio hay que mezclarlo. Ahora bien, yo les he hablado de riesgo, les he hablado de retorno,
Hay quienes me podrían mencionar muchísimas cosas acerca del retorno, pero ¿qué es el riesgo en las inversiones realmente? ¿Cuál es el riesgo? ¿Es siempre malo? ¿Es bueno? Voy a darles una premisa. El riesgo equivale a volatilidad. ¿Cuánta variación hay? Si yo tengo una expectativa de cómo le vayan las cosas, y a veces me puede ir demasiado bien, o a veces me puede ir demasiado mal, esa volatilidad, esa desviación de la media, ese es el riesgo. En inversiones, el riesgo no es lo mismo que incertidumbre. Incertidumbre es no saber qué puede pasar, por lo tanto no poder cuantificarlo. En inversiones, los riesgos son cuantificables, son medibles. Por lo tanto, el riesgo no es incertidumbre. El riesgo es volatilidad. Cuánta variación hay de las cosas. Y realmente los que gestionamos patrimonios no nos gusta tener demasiada volatilidad porque un poco se nos escapa de las manos. Entonces, el riesgo es volatilidad. ¿La volatilidad es siempre mala? Por el contrario. Si no hubiera volatilidad en el mercado, nunca habría oportunidad de hacer plata. Nunca habría oportunidad de buscar alternativas. Nunca habría oportunidad de encontrar precios descontados. Si no hubiera volatilidad, el mercado sería, de un lado, más subjetivamente, aburrido, pero de otro, no habría chances de sacar provecho. ¿Por qué se debe de diversificar, entonces? ¿Cuándo es que yo estoy sujeto a más riesgo? ¿Cuándo es que puedo tener más volatilidad en mi cartera? ¿Y cuándo es que pierdo el control? ¿Cuándo es que el riesgo se vuelve malo? Cuando uno pierde el control. ¿Cómo puedo tener un poco más de control sobre el riesgo? Justamente la manera de hacer eso es a través de la diversificación. Tener distintos tipos de activo en diferentes países, en diferentes actividades económicas, porque si a algo le va mal, a algo le irá bien. Si este año le va muy bien a la renta variable y no le está yendo a la renta fija, no le está yendo bien a la renta fija realmente, si tenías de los dos, finalmente uno cubre al otro. Acá yo lo que quería hacer era mostrarles un ejemplo del riesgo y del retorno. Y he puesto 4 indicadores aquí. Este de acá, que es el SPY, SPY, es el ETF, la acción que agrupa acciones, del Standard & Poor's 500. Y esta es la data que tenemos year to date, quiere decir desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha actual. Y así es como le ha ido al SPY, es la línea verde que pueden ver acá. Con cierto grado de, es la línea azul. Relativamente estable. Lo cierto es que este año para el SPY está siendo bastante bueno. Entonces podemos ver ahí ha ido el Standard & Poor's. Bastante bien, 20% este año es excepcional. De otro lado, aparece Nvidia, la acción que les había mostrado hace un momento. Nvidia, que es la acción de una empresa en particular. O sea, es una jugada puntual que yo estoy haciendo. De hecho, si yo comparo el SPY contra Nvidia, Nvidia es parte del SPY, es parte de las principales 500 empresas. Cuando yo elijo Nvidia, estoy eligiendo especificar mi inversión. Yo elijo una de 500 empresas. Por lo tanto, estoy corriendo un riesgo porque estoy siendo muy específico. En este caso, el riesgo paga, en el caso de Nvidia. Elegí esa acción y esa acción en lo que va del año me ha rendido 60%. Ojo, acá hay una cosa que hay que tener mucho cuidado. Muchas veces la gente dice, qué desperdicio invertir en el Standard & Poor's, en el SPY, para ganar 20 si pude haber invertido en Nvidia y ganar 60. Voy a darles otro ejemplo quizás un poco más triste. La línea amarilla es Kinross. Kinross es una de las principales mineras de oro del mundo. Si uno hubiera invertido en Kinross a inicio del año, en este momento estaría perdiendo 22% de su dinero. Así como las apuestas pueden salir bien en el caso de Nvidia, las apuestas puntuales, la elección de una acción puntual, también te puede salir bastante mal. Y puedes estar perdiendo capital. Podría buscar otros ejemplos de acciones que también han estado bastante a la baja este año, así como también pueden encontrar varios ejemplos de acciones que han estado muy al alza. Si se dan cuenta por qué el Standard & Poor's termina en el medio, porque al momento de diversificar, reduzco las posibilidades de tener un escenario tan positivo como este 60, pero también reduzco las posibilidades de tener un escenario tan negativo como este menos 22. Ya solamente para cerrar, aparece el LQDA. El LQDA es un ETF que invierte en renta fija, en bonos tanto soberanos como corporativos, y que es un fondo o un ETF bastante conservador. Si se dan cuenta, en lo que va del año, el LQDA prácticamente que no se ha movido, y solamente se está ganando 0.42%. Es un activo muy conservador y por lo tanto no ha rendido mucho. Dicho eso, ¿cuáles son los riesgos al momento de invertir?
Primer riesgo, más fácil de explicar, el riesgo de mercado. Es el riesgo intrínseco de invertir en el mercado de valores, y aquí estamos sujetos a las noticias en materia económica, política, salud, que siempre se reflejan en el mercado de acciones. Por ejemplo, durante la semana pasada y el fin de semana se habló mucho de la compañía inmobiliaria Evergrande de China. Evergrande es la principal desarrolladora inmobiliaria de China, mercado gigantesco, y Evergrande está mostrando peligros de no poder cubrir con los pagos de deuda que tienen que hacer el día de mañana. La posibilidad de que Evergrande pueda hacer default, es decir, que no pueda pagar su deuda, generó pánico en el mercado, porque habían bancos europeos, bancos americanos, que pueden tener cierta exposición a bonos de Evergrande, y que también una caída de Evergrande podía contagiarse a otras empresas chinas. El miedo, que es un factor general del mercado, ¿a qué se tradujo? El día lunes tuvimos una caída de 1.7, 1.9% en el índice Standard & Poor's de Estados Unidos, caídas de 2.5, 3, 3.5% en las bolsas de Europa y bolsas de Asia. Ese fue un elemento empresarial, económico, que se tradujo a todo el mercado. Ese es el riesgo de mercado. Por otro lado, en riesgo país estamos hablando del riesgo intrínseco de un país. Y es cuando yo invierto, por ejemplo, en acciones de Luz del Sur, el riesgo país es Perú. Si invierto en Itaú, a pesar de que Itaú es un banco brasilero ya regional, de todas maneras su riesgo principal es Brasil. Si invierto en Total, petrolera francesa, principal riesgo es francés. Si invierto en Google, el riesgo no es solamente de Estados Unidos, realmente Google es una empresa global. A lo que voy con el riesgo país es que es el riesgo del país en el cual están las actividades y, digamos, el piso a tierra de la empresa o de la acción, de los bonos o del vehículo de inversión que yo he invertido. En el caso de Perú, o cómo es que se traduce ese riesgo país, las calificaciones de riesgo que tiene el propio país. Ya vimos hace 2 semanas una baja de calificación de riesgo por parte de Moody's y Fitch al Perú. Eso lo que hizo fue aumentar el riesgo país para todas las inversiones en Perú, y eso se tradujo en un castigo, en una baja de los precios tanto de bonos, renta fija, como de acciones, renta variable en el mercado peruano, porque nos bajaron la calificación de riesgo. Ese es el riesgo país. El riesgo de moneda, creo que es muy sencillo de explicar, y es básicamente el riesgo de la moneda en la cual estoy invirtiendo. Si invierto en soles, hay un riesgo sol. Si invierto en dólares, hay un riesgo dólares. La mejor recomendación para poder mitigar, para poder bajarle a ese riesgo, es tener soles y dólares, para que el tipo de cambio no sea algo que todo el tiempo me esté perjudicando. Recordemos, han habido periodos en los últimos 20 años en los cuales el tipo de cambio estuvo a la baja, así como en el último año y medio ha sido un periodo de alza. La mejor manera de no estar pensando todos los días en el tipo de cambio es tener ambas monedas. Una parte en soles, para lo más básico que tenemos que utilizar, una parte en dólares, si es que estamos pensando más a largo plazo, o para cubrirnos ante cualquier riesgo país y moneda local. Riesgo crediticio es el riesgo más importante cuando uno está haciendo la evaluación de la renta fija. ¿Qué es el riesgo crediticio? El riesgo crediticio es el riesgo de que un emisor, sea un país o una empresa, no me pueda pagar los intereses del bono y no me pueda devolver el capital. Básicamente es el riesgo de que una empresa me haga default. El riesgo crediticio muchas veces se puede ver o se puede medir en base a la calificación crediticia que tiene un país o que tiene una empresa. Todas las empresas y todos los bonos emitidos en el mercado tienen calificaciones de riesgo de Fitch, Moody's o de Standard & Poor's. Así que es muy importante que veamos si es que la empresa está bien calificada, y por otro lado, ver que la empresa tenga liquidez, cash, para poder cumplir sus obligaciones. Traduciéndolo a un lenguaje muchísimo más coloquial, si yo le presto a un amigo y yo sé que mi amigo no suele ser, o no tiene ningún ingreso, o no suele ser de los mejores pagadores, realmente estoy incurriendo en un riesgo crediticio demasiado alto. Riesgo de reinversión. Este es un riesgo bastante curioso. Es muy típico en la renta fija, en los depósitos y en todo tipo de inversión que tiene un plazo final, y es, yo invierto y cuando se vence la inversión y me devuelven la plata y quiero volver a invertir, reinvertir, ¿a qué tasa voy a volver a invertir? En circunstancias en las cuales el mercado ha estado con tasas a la baja, y eso ha pasado cuando las tasas de referencia de los bancos centrales bajan, y ha sido un particular claro de los últimos 4 o 5 años. ¿Cuál es el riesgo? Yo invierto, yo abro un depósito a plazo a 1 año, a 5%, terminó el año,
me pagan mi plata más el 5% y quiero volver a invertir el dinero, y ahora me dicen que es solamente 4%. ¿Qué pasó? Me van a pagar 1% menos que el año pasado. Ese es el riesgo de reinversión. Y es el hecho de que las tasas que te encuentres cuando se te venza la inversión puedan ser menores. Es un riesgo. Y finalmente, el riesgo de liquidez. No todos los activos de inversión son igual de líquidos. ¿Qué quiere decir líquido? Un activo es líquido cuando es fácil de convertir a efectivo. Por ejemplo, una acción de Apple es uno de los activos más líquidos que puede existir en el mundo porque hay muchísimos compradores, muchísimos vendedores y el precio de mercado está ahí claro y en vivo. Algo mucho menos líquido es acciones de una empresa como Baterías Etna. Es una acción muy poco líquida que solamente transa en el mercado peruano. No hay muchos compradores y vendedores, por lo tanto, si uno quiere vender sus acciones de Etna, puede pasarse un par de años sin encontrar un comprador. Y cuando no encuentras un comprador, lo normal es que termines bajándole el precio. Cuando un activo es poco líquido, es decir, cuando hay poco mercado para un activo de inversión, el gran peligro que te corres es que no te paguen lo que tú quisieras y que haya una brecha muy amplia entre el precio en que tú querías vender y el precio al cual alguien lo quiera comprar. Es muy perjudicial, así que siempre tengan en cuenta, también esto pasa cuando tienes una inversión en un fondo y tiene un plazo fijo o un plazo ya determinado y no puedes disponer de esa plata, también es un riesgo. No amarren su dinero completamente a instrumentos de inversión que no sean líquidos. La liquidez, la posibilidad de salir, de convertir el dinero en efectivo, es súper valiosa. Pero bien, vamos a construir el portafolio, porque como les comentaba, la inversión tiene dos particularidades. Yo no invierto y me olvido de lo que invertí. Invertir no es un momento puntual. Invertir no es como si fuera una carrera de 100 metros planos, realmente invertir es como si fuera una maratón o una doble maratón. Es un trabajo muy largo y paciente y constante. Eso es lo primero que hay que hablar acerca de invertir. Y lo segundo, yo no soy un inversionista si simplemente agarro, compro una acción y me olvido de la historia. Los inversionistas más eficientes, hablamos de Warren Buffett, hablemos de a su manera Elon Musk, los inversionistas más inteligentes, los inversionistas más eficientes y los gestores de portafolios y los gestores de fondos con mayor éxito, saben que al momento de invertir hay que construir un portafolio, hay que construir una cartera de inversión debidamente diversificada. Así que vamos a hablar de ello. Hay un decálogo del inversionista inteligente y de hecho algunos de los comentarios que tengo acá están basados en el libro del inversor inteligente de Benjamin Graham, que a todo el mundo recomiendo. Punto número 1, el portafolio se construye por partes. Hay que invertir con disciplina. Vamos a decirlo muy, muy sencillo. Esto va a sonar muy sencillo, pero no necesariamente en la práctica pasa así. Mucha gente cree que va a poder elegir, o todo el mundo nos va a decir, el secreto de las inversiones está en comprar barato y vender caro. Nadie ha descubierto la pólvora ahí. Comprar barato y vender caro, ok. Eso no me está diciendo nada. Y en la práctica no es para nada fácil. Se los digo desde ya, y hay que ser humildes. El 70% de personas que tratan de hacer eso, o el 75% de personas que tratan de hacer eso, fallan en el intento y suelen perder el dinero. De hecho, el 70% de personas que invierten con esa mentalidad de, sí, voy a comprar barato y voy a vender caro, el 70% de personas que intentan invertir de esa manera suelen perder en su primera operación y se retiran del mercado. Lo mejor es ser humildes. Lo mejor es saber desde el inicio que esta va a ser una maratón muy larga. Entonces, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo $1,000. Esos $1,000 los quiero invertir en el transcurso de los próximos 3 meses. O sea, el último trimestre del año yo quiero haber invertido mis $1,000. ¿Voy a agarrar y el día de mañana meto los $1,000 de frente? No, no hagan eso. Lo más prudente sería, si en verdad quieren terminar de colocar el dinero y esos $1,000 ya, pónganlo de 300 en 300. Pase lo que pase con el mercado, de 300 en 300. Si el mercado cae, y yo meto mis primeros 300, si el mercado comienza a caer, yo voy a estar comprando a la baja, voy a comprar más barato. Si el mercado sube, no me quedé esperando y al menos mis primeros 300 comenzaron a ganar y los segundos 300 ganarán un poco menos, pero ganarán, y los últimos 300 ganarán un poco menos, pero también ganarán. Ante cualquier circunstancia,
Más que apurar, no conviene acá, ni apurarse, ni quedarse esperando el momento ideal que llegue. No, olvídense de eso. Inviertan siempre la misma cantidad de dinero mes a mes, porque si lo hacen, van a haber comprado más cuando estaba barato y menos cuando estaba caro. Si compras más cuando estaba barato y menos cuando estaba caro, a largo plazo tu rendimiento, para darles un ejemplo, y esto puede ser bien importante, si simplemente haces esto con disciplina, tus rendimientos anuales pueden ser no de 5.5%, por ejemplo, sino de 8.5%. Solamente por el hecho de invertir siempre la misma cantidad de dinero. Identificar nuestro perfil y objetivos, el autoconocimiento. Esto es algo muy, muy importante. Cuando yo era asesor de inversiones y me reunía con mis clientes, ellos me decían que eran agresivos. Yo soy agresivo, yo tolero la volatilidad. Y entre febrero y marzo del año pasado, que hubo una caída de 40% en el índice Standard & Poor's, esos mismos clientes me estaban persiguiendo y estaban completamente desesperados. Lo bueno es que yo sabía que ellos me estaban diciendo que eran agresivos y que no lo eran. Entonces la manera como los asesoré para poder invertir era un poco más conservadora que lo que ellos decían. No seamos soberbios. Aprendamos a identificar nuestro perfil, nuestra tolerancia al riesgo. ¿Cuánto riesgo verdaderamente estoy dispuesto a tomar? ¿O cuánto en verdad no quiero? No hay respuesta mala. Algunos son más conservadores, algunos son más agresivos, todo el mundo está bien. Pero si tienes un perfil, sé consistente. No me vengan a decir, hoy día soy agresivo, luego voy a ser conservador. Ser inconsistente es el camino automático a perder plata. Así que hay un ejercicio de autoconocimiento previo. Tengo que conocer mi perfil y también tengo que saber, ¿para qué invierto? Todo el mundo me dice, yo invierto para ganar plata. Ok, pero ¿estás invirtiendo para la cuota inicial de un departamento? ¿Estás invirtiendo para un fondo que luego quieres utilizar para una maestría? ¿Estás invirtiendo para un capital de trabajo de un emprendimiento tuyo? Dependiendo del plazo de esos objetivos, también te vas a poder dar un margen de acción. Si tus objetivos son muy cercanos, no puedes tomar demasiado riesgo, porque tu objetivo es demasiado cercano. Si hay una caída del mercado, no tienes tiempo para recuperar. Si sus objetivos son bastante más lejanos, perfecto. Te puedes dar ese margen para poder invertir con más riesgo. Conclusión, si eres más agresivo, pero verdaderamente eres más agresivo y tus objetivos son de más largo plazo, puedes invertir de manera más agresiva, en alternativos y en renta variable. Si eres más conservador o tus objetivos son más cortos, invierte de manera más cauta. Diversificar bien para mitigar los diferentes tipos de riesgos. Recuerdo que alguna vez un cliente me decía, estoy súper diversificado, tengo acciones de las 10 empresas mineras más importantes del Perú. A lo cual mi crítica fue, señor, todas sus inversiones están en acciones. Punto número 1. Punto número 2, todas sus inversiones están en Perú y todas sus inversiones están en mineras. Si caen los precios de los metales, todas sus acciones van a perder. Si algo pasa en Perú, todas sus acciones van a perder. Si hay alguna corrección en general de mercado accionario, va a perder. Tener un montón de cosas no quiere decir estar diversificado. Estar diversificado es tener distintos tipos de activos en distintos países, en distintas monedas, en distintas actividades. Eso es diversificar. Y cuando uno diversifica, como les había mostrado acá, es verdad, quizás no tengas envidias, como ese 60%, pero también te vas a ahorrar la posibilidad de tener Kinross, tu menos 22. Así que diversificar de verdad que paga. Ser paciente y respetar los plazos recomendados va muy en línea del punto número 2. Cuando uno invierte, los resultados no se van a ver en una semana o 2 semanas. En verdad, el largo plazo, sé que puede sonar un poco duro, pero el largo plazo, al momento de invertir, es 5, 10, 20 años. Eso es largo plazo. Mediano plazo es 2 años, 3 años, eso es un mediano plazo, 2 a 5 años. Corto plazo es 6 meses, 1 año. Es verdad que hay algunas cosas o algunas apuestas en las cuales uno puede estar 10 días, un mes, pero si uno quiere construir un patrimonio y quiere construir un portafolio, por ejemplo, para el retiro o para hacer su AFP paralela, el largo plazo son 10, 20 años y la planificación que ello conlleva. Sean pacientes. No se desesperen como algún cliente que el día lunes, con la caída del mercado, ya estaba desesperado. El día lunes el mercado cayó 1.7%, el día martes subió 0.3% y el día de hoy ha subido 0.95%. Está cerca de recuperar lo que había caído el día lunes. Sean pacientes, no hay por qué desesperarse. Una parte mayoritaria estratégica y una parte menor táctica.
Cuando hablo de la parte estratégica táctica, hay dos maneras de invertir o dos maneras de ver un portafolio. ¿Qué es esto en inglés es el Asset Allocation estratégico? ¿Qué es una inversión estratégica? Más o menos 70 u 80% de tu portafolio tiene que seguir un lineamiento o un plan base, una hoja de ruta. Es como la columna vertebral de tu portafolio. Mi portafolio tiene que tener 10% en efectivo, 30% en renta fija, 50% en renta variable y 10% en alternativos. Y ese es el plan, la hoja de ruta que yo tengo que seguir. El 70 al 80% de tu portafolio tiene que estar así, diversificado como si estuviera escrito sobre piedra. Y el 20% restante o 30% restante, sí lo puedes utilizar o sí recomiendo utilizarlo en algunas jugadas puntuales. Me gusta esta acción, me gusta o quiero comprar un poco más de alguna cripto, quiero hacer derivados, creo que el oro va a tener va a subir en el último trimestre del año porque hay ciertas políticas monetarias que van a perjudicar al dólar. El 70% estratégico es diversificación total y disciplina. Ahí no hay mucho margen de creatividad. Es lo que uno debería de tener y lo que uno tiene que dejar marchando a largo plazo. Y el otro 30 o 20% es donde uno puede tener jugadas mucho más puntuales. Esa es la parte táctica. Así que una parte mayoritaria es estratégica, de largo plazo, diversificada. La otra menor es donde uno se pone a hacer algunas jugadas puntuales. De repente te gustaría tener más Estados Unidos que Asia, más Europa que emergentes. Esa es la parte táctica. Los rendimientos pasados no son garantía del futuro. Esto no tendría que repetirlo, pero realmente hay que decirlo. Si en el último año un fondo de acciones ha rendido, si el Standard & Poor's en lo que va del año ha rendido 20%, 16% con la última caída de mercado, no quiere decir que en los próximos 9 meses va a ser 16% otra vez. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimiento futuro. Acá hay un error que comete mucha gente y dice, ¿cuál es el fondo que más ha rendido? Ya, meto toda mi plata ahí. De repente, lo que estás haciendo es comprar algo que está más caro que todo lo demás. Un fondo de acciones de Asia, por ejemplo, este año está en cero. Subió, bajó y prácticamente no se ha afectado. Pero un inversionista más acuicioso y que está buscando la oportunidad podría decir, espera, ese fondo se ha quedado ahí, atrasado respecto a Estados Unidos y Europa. Yo voy a apostar por Asia porque creo que puede haber un rebote y creo que pueden sacarlo adelante. Los rendimientos pasados no son garantía de rendimiento futuro. Así que no se obsesionen con los grandes rendimientos positivos, ni se desanimen por rendimientos pasados que estén en negativo. La mentalidad del equipo en un portafolio básicamente es que cuando yo tengo un portafolio de inversiones es como un equipo de fútbol. Déjenme hacer ahí una referencia futbolística a la selección. Gareca muchas veces ponía en el equipo a Trauco, Yotún y Flores porque en esa banda izquierda funcionaban muy bien. Individualmente podían tener falencias o individualmente podían tener virtudes, pero como conjunto funcionaban bien. ¿A qué voy con esto? Cuando yo invierto, hay ciertos activos que se complementan. Puedo tener todas mis acciones en tecnología, pero el sector tecnológico, cuando las tasas de interés suben, es un sector que se ve perjudicado. Entonces voy a comprar un poco de un fondo que se beneficia de cuando las tasas suben. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo las acciones de tecnología para que apunten al futuro y para que les vaya bien, pero aparte tengo ese fondo de tasa flotante para que en caso suban las tasas y los fondos y que mis acciones tecnológicas bajen, ese fondo de deuda flotante suba. Me cubre. Es como si fuera el lateral que cubre el volante. Pensemos en nuestro portafolio no solamente. Si yo tengo un poco en Estados Unidos, un poco en Asia y un poco en Europa, en mi portafolio personal, no es porque simplemente quiero cubrir todos los rubros, sino que sé que van a haber momentos en los cuales las cosas no van a estar tan buenas en Estados Unidos, pero que sí van a estar bien en Europa, entonces uno cubre al otro. Evaluar periódicamente el plan de inversiones es básicamente cuando uno invierte, no se está casando con sus inversiones para siempre, hay que constantemente evaluar el plan, evaluar mis objetivos y el autoconocimiento es un ejercicio constante. Y finalmente un par de frases que me gustan mucho y que quiero que se queden acá. Tú no controlas el mercado. Puedes controlar tu comportamiento sobre cómo le va el mercado, pero sean 100% humildes. No controlamos el mercado. Nosotros somos un microbio en el mundo de las inversiones, en el sentido de que somos un jugador de infinitos jugadores.
Por lo tanto, no vale la pena que te estreses sobre cómo le va al mercado, porque tú no controlas cómo le va al mercado de valores. Pero lo que sí puedes controlar es que si hay una caída en el mercado, no entres en pánico, o si hay un buen mes o un buen periodo de ganancias, tampoco te vayas a la euforia. Controla las emociones. Puedes controlar tu comportamiento, más no cómo le va al mercado. Cuando somos humildes y sabemos que no podemos controlar el mercado, nos daremos cuenta que lo mejor y lo más prudente, y lo que en verdad rinde, es invertir poco a poco y con disciplina, porque la disciplina paga. Y lo otro que me gusta, y lo vi hace poco, fue time in the market supera a time in the market. Time in the market, la segunda frase, el hecho de ser un tiempista, son estas personas que están dedicadas a buscar el momento exactamente preciso en el cual van a comprar el mínimo, como mucha gente dice, buy the dip, y que van a vender exactamente en el máximo. No es fácil. Hay personas que tienen que dedicarle todo el día, las 24 horas al día, para poder hacer ese tipo de operaciones, y no vas a tener 100% de eficacia. Para nosotros, que queremos ser pacientes, que estamos estudiando, estamos trabajando y tenemos una vida, no lo vamos a estar dedicando 25 horas al día a estar buscando el momento ideal del mercado, porque nos va a salir, primero, que nos vamos a ganar un estrés, y segundo, que van a haber varias veces en las cuales metamos la pata. Mucho más valioso y a largo plazo rinde es estar en el mercado, no esperar, no necesariamente esperar el momento. Hay un componente, sí, o sea, uno puede tantear el mercado y ver cuál es el momento ideal para poder entrar, o de repente en un momento dices, no, ya toca salir, pero realmente lo que paga acá es la paciencia y la disciplina y el poder proyectarse a futuro. Así que inviertan pensando en diferentes plazos, inviertan pensando en las diferentes necesidades, y seamos humildes de que no controlamos el mercado, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Solamente para cerrar esta parte teórica sobre fondos mutuos y los beneficios, ¿qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un patrimonio administrado por una sociedad administradora de fondos. Es como si fuera un ETF que agrupa diferentes cosas, pero un fondo mutuo, está formado, la bolsa de dinero del fondo mutuo está formado por los aportes voluntarios, el dinero de personas naturales y también de empresas. Estos son los partícipes. Con un fondo mutuo lo que se busca hacer es diversificar, mitigar el riesgo, para maximizar la rentabilidad. ¿Los fondos mutuos son todos iguales? No. Hay un estigma con los fondos mutuos en el mercado peruano y en el mercado latinoamericano, y que hay que mencionarlo. No todos los fondos mutuos son iguales, por lo tanto, los niveles de riesgo y de retorno son bastante diferentes. Cuando uno invierte en un fondo mutuo, invierte en una cartera diversificada. De hecho, invertir en un fondo mutuo es tributaria y, en términos de comisiones, eficiente. Cuando yo invierto en bolsa, tengo que pagar en la compra y tengo que pagar en la venta una comisión de brokeraje, una comisión de operación. Cuando yo invierto en fondos mutuos, hay una comisión de administración que se cobra diariamente, prácticamente ni se siente, y que, imaginemos, una comisión de administración de un fondo de 1.75% es menos que dos comisiones de brokeraje de 1% por comprar y por vender. En términos de comisiones, un fondo mutuo puede ser eficiente, en términos tributarios también, porque en el caso de los fondos mutuos, es la sociedad administradora de fondos la que se encarga de calcular y retener y pagar los impuestos por uno. Entonces, si tú inviertes en un fondo, generas una ganancia y retiras tu dinero, el impuesto de 5% sobre la ganancia de capital es retenido automáticamente por la sociedad administradora de fondos. Con eso ya te ahorras, digamos, mucho trabajo con SUNAT. Además, puedes elegir un fondo que se acomode a tu perfil y a lo que a ti te gusta. Existen fondos de acciones de Estados Unidos, acciones Asia, Europa, China. Existe un fondo de acciones sobre el consumo global, con empresas como Coca-Cola, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble. Existe un fondo de acciones en innovación tecnológica, innovación en salud oncológica. Existen fondos de acciones de Perú, Latinoamérica, fondos de deuda flotante, activos preferentes, fondos de bienes raíces. Todos son fondos completamente distintos. Entonces, cuando alguien a mí me dice, no, pero todos los fondos son iguales, claramente no es lo mismo un fondo de acciones de Estados Unidos, que en el transcurso del año ha rendido 21%, que un fondo de acciones de Perú, que lamentablemente este año no le ha ido bien por cuestiones de circunstancias locales. Cada fondo es diferente. Elige el fondo que más te guste. Puedes hacerlo. El ticket mínimo para poder entrar en un fondo, también eso es algo importante. Cuando uno quiere entrar a bolsa, cuando uno quiere comprar acciones, a veces es un poco prohibitivo. Algunas sociedades, agentes de bolsa, la verdad es que por la comisión mínima de operación hacen que lo mínimo con lo que tienes que operar sean $3.000. En el caso de plataformas como
Robinhood y Toro, de repente puedes operar desde $200, $300, igual hay una comisión que te están cobrando. Pero en el caso de los fondos mutuos, podrías invertir desde 100 soles o $100. Entonces, digamos que ahí te da cierta libertad. Y finalmente, ¿cómo operan? Cada fondo tiene una estrategia determinada, niveles de riesgo y de retorno y reglas de operación básicas, permanencia mínima, monto mínimo, y uno puede hacer aportes y retiros cuando quiera. Y ese también es un beneficio bastante importante de los fondos, la liquidez. Poder entrar y salir, tener la ley de disponibilidad del dinero. Aquí yo les estaba poniendo el ejemplo de un fondo de acciones de Estados Unidos, por ejemplo, y que también le ha ido en el transcurso del año.